bienvenido a todas las personas que nos visitan en esta mañana. Sean bienvenidos a Iglesia Bíblica de la Trinidad, la casa del Señor. Y quiero, hermanos, antes que iniciemos nuestro tiempo de predicación, tomemos un minuto más en oración para dar gracias a Dios por todos los padres en esta mañana. Felicidades a cada uno de los padres. Dios nos ha puesto un privilegio en las manos. Nos ha dado hijos, nos ha dado un hogar, nos ha dado esposa para que nosotros podamos ejercer allí el ministerio al que Dios nos ha llamado. Y debemos no solamente dar gracias y felicitarles, sino orar para que el Señor nos permita seguir siendo fiel en la labor que nos ha encomendado de ser Padre. Que oremos una vez más. Dios, te damos gracias infinitas, tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos concede el privilegio de que en nuestro país hoy se celebra el Día del Padre. Y damos gracias por cada uno de los hombres que en Iglesia Bíblica de la Trinidad tú le has dado familia, le has dado hijos, nos ha dado un hogar donde nosotros podemos llevar a cabo el ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Ayuda a cada padre, Señor, a ser fiel en la crianza de sus hijos, a ser fiel en la guía de su casa, a que ellos puedan allí, Señor, mostrar el carácter tuyo para con cada uno de sus familiares. Bendícenos cada día y ayúdanos a permanecer firmes y fieles en tu palabra, para gloria y honra de tu glorioso nombre. Amén. Hace un mes y algo, nosotros estuvimos hablando aquí en la mañana acerca de la importancia de nosotros poder reconocer la voz de Dios cuando Dios nos habla, porque ciertamente Dios habla aún en el día de hoy a sus hijos. Así que hablábamos de que era importante nosotros poder tener una comunión íntima con el Señor que nos permitiera poder discernir claramente cuando Dios nos hablaba. La semana antepasada, estuvimos hablando acerca del gozo que Pablo sentía cuando Epafras, su colaborador y amigo, llegó hasta él trayéndole unas muy buenas noticias acerca de los hermanos en la iglesia de Colosa. Y si ustedes recuerdan, cuando terminábamos casi al final de este mensaje, nosotros veíamos la oración de Pablo más bien, de cómo Pablo oraba para que estos hermanos sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí le dije, no vamos a abundar mucho en la inteligencia espiritual porque lo vamos a ver en el próximo mensaje. Así que en esta mañana nosotros nos proponemos, junto con ese pasaje y otro que vamos a leer en un momentito, poder ver lo que Pablo quería significar cuando hablaba de inteligencia espiritual y cómo nosotros podemos entender esto a la luz de otros pasajes. La realidad es que en un buen dominicano pudiéramos hablar de que necesitamos discernimiento para nosotros saber cómo vamos a caminar nuestra vida cristiana, cómo nosotros vamos a ir dando cada uno de esos pasos. Y nosotros necesitamos, como creyentes, hermano, observar los eventos, necesitamos analizarlo, tener la capacidad de nosotros poder discernir una cosa de otra, lo bueno de lo malo, a fin de que podamos tomar decisiones que sean buenas. Así que cuando hablamos de discernimiento, lo que estamos hablando es de la capacidad de la mente y el corazón de poder analizar con detenimiento. No hay prisa. Analizar con detenimiento, con objetividad, con el fin de nosotros poder distinguir una cosa de la otra y poder establecer entonces diferencia. Acompáñenme al Salmo 119 y quédense en su mente con la oración de Pablo por los hermanos en la iglesia de Colosa y su oración por inteligencia espiritual. Y vamos entonces a unirla junto con la expresión del salmista aquí, que creo, hermano, que es una oración que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos abrazar en cada una de nuestras oraciones. Salmo 119, versos 65 y 66. Nos dice la palabra de Dios allí, Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra.
enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí en el versículo 65 comienza la novena sección del Salmo 119, y el salmista en su primera expresión lo que hace más bien es reconocer la bondad de Dios para con él. El salmista reconoce que Dios ha sido bueno con él, que Dios le ha tratado bien a él, y él puede no solamente decirlo, sino dar un testimonio fiel de que ciertamente ha sido así. Por eso él dice, bien has hecho Jehová con tu siervo. Y a seguida agrega, conforme a tu palabra. Y eso nos da la idea, hermanos, de que el salmista estaba contento por lo que Dios había hecho con él. No necesariamente porque Dios le había dado todo lo que él quería o todo lo que había pedido, sino porque Dios le había bendecido. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Dios. Y eso nos habla, hermano, de que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Dios tiene para sus hijos es bueno, porque Dios obrará a nuestro favor conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad nuestra, porque es posible que nosotros estemos equivocados en cuanto a nuestra petición y Dios no nos bendiga conforme a lo que hayamos pedido, sino conforme a su palabra para con nosotros. Por eso el salmista puede clamar, Dios ha sido bueno para conmigo conforme a su palabra, o sea, conforme a su voluntad. Y es bueno entender esta primera declaración, hermano, porque la oración del salmista en el verso 66 está ligada muy estrechamente, muy íntimamente con esta declaración. Él reconoce que Dios ha sido bueno con él, conforme a la verdad de Dios, no a su petición particular. Y luego él dice entonces, enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame buen sentido y sabiduría. Y Pablo oraba para que los hermanos en Colosas sean llenos de todo conocimiento en su voluntad e inteligencia espiritual. Y ahí están las dos palabras que nosotros queremos destacar en esta mañana. Hablamos del crecimiento espiritual y definitivamente que para nosotros como creyentes crecer cada día, nosotros debemos orar por estas gracias. Debemos orar para que el Señor nos llene de inteligencia espiritual, pero también nos dé buen sentido y sabiduría. En otras palabras, los hijos de Dios necesitamos tener discernimiento espiritual cuando nos enfrentamos a cualquier circunstancia en nuestra vida. Y pudiéramos preguntarnos, ¿para qué necesito inteligencia espiritual? No basta con que yo haya aceptado al Señor y lo tenga como Salvador. ¿Para qué entonces necesito yo inteligencia espiritual? Pues nada más vamos a citar 3 razones por las que necesitamos tener inteligencia espiritual. En primer lugar, necesitamos tener inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, por mi bien y por el bien de mi familia. Necesito tener discernimiento por mi bien y el bien de mi familia. Así que mi hermano, tú necesitas aprender a discernir lo bueno de lo malo por tu bien, por tu propio bien. Y segundo, por el bien de tu familia. Cada uno de los que estamos aquí, ahora vamos por los padres al principio, pero los que son padres y quienes tienen hijos, o los que son cabezas de familia, de una u otra manera, hermanos, estamos tomando decisiones todos los días que afectan de manera positiva o de manera negativa nuestras vidas en esta tierra. Así que como tenemos que tomar decisiones y hay factores que van a afectar la decisión que nosotros vamos a tomar, nosotros debemos constantemente estar orando delante del Señor para que el Señor nos ayude a tomar la decisión que es correcta. Para que nosotros podamos decidir con justo juicio. Oigan la palabra, buen sentido. Un buen sentido, o sea, con justo juicio, de una manera correcta, de una manera que el nombre de Dios pueda ser honrado, porque yo estoy tomando decisiones que van de conformidad con la voluntad de nuestro Dios. Si estoy tomando decisiones que van de conformidad con la voluntad de nuestro Dios en cada asunto que yo tenga o cualquier propósito que tenga delante de Dios, entonces es evidente que la bendición de Dios va a reposar sobre aquellos que así se conducen. No podemos pretender vivir la vida como nosotros querramos, de la manera en que nosotros queremos,
y también esperar que aparte de que vivimos como nos da la gana, también Dios tenga la obligación de bendecirnos. No puede ser. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que caminar en los términos de Dios. Y ahí está el primer principio. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que caminar conforme a los términos de Dios, no conforme a nuestros términos. En otras palabras, yo necesito, cuando voy a tomar decisiones que afectan a mi familia y que me afectan directamente a mí, saber cuál es la voluntad de Dios en el asunto. Tengo que procurar, buscar saber cuál es la voluntad de Dios en ese asunto. Tengo que ver cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida para yo tomar decisiones entonces que sean correctas? Porque mi punto de vista, hermano, puede estar influenciado por muchas cosas, internas y externas. Puede estar afectado por mis emociones, que es algo interno. Pero mi decisión también puede estar influenciada por lo que siento, el sentimiento, las emociones, la circunstancia en la que me encuentro en ese momento. Pero también puede estar muy influenciada por un amigo cercano a mí, que me está diciendo lo que él entiende que yo debo hacer, tratando de convencerme de que eso que él me está diciendo es lo correcto. También se da muchas veces dentro de la misma familia. Todo el mundo en la familia te está diciendo lo que tú debes hacer. Y llega un momento que tú dices, pareciera que el único que no lo está entendiendo soy yo, porque hasta mi familia entiende que la decisión que debo tomar es esta. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ¿es esa la decisión que Dios quiere que yo tome? No es si es que mis emociones me están impulsando allá. No es que mi circunstancia me está impulsando allá. No es que mi mejor amigo me está diciendo, mira, pero está ahí, Dios lo ha puesto en tu mano. ¿Recuerdan cuando David, cuando estaba en aquel hoyo y el rey Saúl estaba arriba, alguien le dijo, ahí está, mátalo? En buen dominicano te lo pusieron en bandeja de plata. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Guárdeme el Señor de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Para su amigo la oportunidad estaba clara. La oportunidad se había dado, estaba ahí. Pero para David sabía que la decisión de matar a Saúl o no estaba en las manos del Señor. Así que David procuró ver claramente cuál era la voluntad de Dios por encima de lo que su amigo entendía que era lo correcto hacer en ese momento. Pasa lo mismo con nosotros, hermanos. No importa que nuestro amigo lo vea claro, no importa que nuestra familia lo vea claro, nosotros tenemos que asegurarnos de que sea la voluntad de Dios. De que sea la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos procurar buscar esa voluntad de Dios en oración y ser sincero con el Señor. Señor, no logro verlo claro, no logro entenderlo, aún no sé qué decisión tomar. Y más sincero aún, y mi amigo, mi familia, los que están cercanos a mí, me están presionando. Me están presionando. Y puedo tomar una decisión que no sé si mañana va a ser buena o va a ser mala. Así que, Señor, muéstrame tu voluntad. Dame buen juicio. Dame un buen juicio para yo tomar una decisión que vaya acorde con tu voluntad y no salirme de ella. Por eso, entonces, necesitamos buen juicio, necesitamos sabiduría, en primer lugar, para mi bien y el bien de mi familia. Porque ellos, hermanos, de una manera u otra, van a ser afectados por las decisiones que tomamos. No es cierto que si yo tomo la decisión hoy de que el próximo mes me voy a ir un mes de vacaciones, 2 meses de vacaciones a Europa y yo voy a coger un préstamo de $500,000 para irme de vacaciones, entonces Ana y los niños no van a sufrir esa consecuencia. Claro que la van a sufrir. Porque cuando yo venga, después de gozarme el $1,000,000, hay que pagarlo. ¿Y con qué se va a pagar? Con lo que generemos en la familia. ¿Y qué va a implicar eso? Que posiblemente haya meses en los que no podamos comer. Tus decisiones te afectan a ti y afectan a los tuyos. Por lo tanto, nosotros debemos procurar estar delante de Dios, buscando que Él nos dé buen juicio, para que nuestras decisiones vayan acorde a su voluntad y su bendición pueda reposar entonces en mí y en mis hijos, en mi esposa, en mi casa. En segundo lugar, necesitamos discernimiento espiritual, hermano, para nosotros poder discernir entre la verdad y el error. Entre la verdad y el error. Y esto es muy importante, hermanos, porque
en la iglesia de Cristo todos los días está siendo ferozmente atacada por todo tipo de doctrina. Por todo tipo de doctrina. La iglesia de manera directa, pero cada uno de nosotros muchas veces en nuestro trabajo, en la universidad, en el círculo donde nos movemos, estamos siendo atacados por cosmovisiones que tienen aquellos que están alrededor nuestro y que ellos no están de acuerdo por la manera en que nosotros como creyentes vivimos y nos conducimos. Entonces eso provoca que constantemente nosotros estemos siendo atacados. Y muchas veces, hermanos, y ustedes saben, el impío, el que no es creyente, hasta le dice al creyente lo que debe hacer. La Biblia no dice tal cosa. Y tú le preguntas, ¿y tú has leído la Biblia? Y te dicen, no, pero lo he oído. Lo he oído. Cuando no te dicen, pero eso no es malo. Yo no creo que la Biblia prohíba tal cosa porque eso es bueno. Así suelen muchas veces decirnos y de esa manera muchas veces los creyentes estamos siendo arrastrados, estamos siendo llevados por esas personas y por esa corriente a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar y dejamos que pongan cosas dentro de lo que nosotros creemos como que son buenas, como si fueran buenas. Entonces necesitamos discernimiento para nosotros saber cuál es el error y cuál es la verdad. Por eso él dice, dame buen sentido. Necesito buen sentido para poder examinar lo que me están diciendo, para poder escudriñar lo que me están diciendo, para yo poder identificar si en la predicación, en la conversación, en lo que se me está enseñando, en lo que se me está diciendo, hay algún bicho pequeño, hay algún virus que va a ir contaminando poco a poco todos nuestros sistemas. Todo nuestro sistema. Entonces nosotros debemos estar finos. Es interesante que Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, vayan allá, aconseja al joven Timoteo y observen cómo él le dice a Timoteo que debe guardarse y guardar a la iglesia de estos bichos que entran a ella con el propósito de destruirla. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Verso 1. Le dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3 es la parte que nos interesa más. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y se volverán a las fábulas. Lo que Pablo le está diciendo allí es, predica, exhorta y enseña. ¿Para qué? Para que los hermanos puedan estar preparados para cuando llegue el error puedan discernirlo y apartarse de ello. Y Pablo le dice cuál será la consecuencia. Porque vendrán muchos. ¿Y qué harán? Los fascinarán con fábulas. A nosotros nos gustan muchas veces las fábulas. Porque muestran no necesariamente la bondad de Dios, sino la bondad de quien enseña la fábula. De quien está trayendo la mentira. Y él le dice, ten cuidado con esa gente, porque vendrán tiempos, y nosotros pudiéramos agregar, parafraseando el pasaje allí, vendrán tiempos muy difíciles. Vendrán tiempos difíciles, donde ustedes van a ser atacados, donde la iglesia va a ser atacada, donde cada familia va a ser atacada. ¿Con qué? Con el error. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener buen discernimiento para nosotros poder decir, no, aquí no. No, en mi casa no. Hermano, pero eso no es nada. Hay una tendencia ahora de que los niños pueden hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Los pequeños, no le pegue. Es un niño. Sí, pero
sus actos son tan pecaminosos como los de un adulto. Alguien me dijo esta semana, yo nunca le pegué a mis hijos, cosa que es mentira. Porque no sé, a los papás como que después de cierta edad le dan amnesia y se le olvidan que reventaban los muchachos cuando chiquitos, pero a los nietos no le quieren poner la mano. No. Y yo le decía, qué pena que nunca le pegaste. Porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del niño y que la vara de la corrección la alejará de ella. Hay que hablarle, sí, háblale. Hay que aconsejarlo, sí, aconséjalo. Hay que usar la vara, no. Eso es un error, mi hermano. Porque la Biblia me dice, cuando haya que usarla, úsala. ¿Por qué? Para el bien de su alma, para el bien del niño, para el bien de la familia. Mañana, si en su misericordia el Señor le concede caminar conforme a esa palabra, como ha pasado con muchos, te darán las gracias. Te darán las gracias. Hay que empezar a identificar, aún en nuestro círculo de Iglesia Bíblica Unidad, la verdad del error. Porque muchas veces se levanta. Hay gente que su filosofía es cero pela. Te felicitamos, no hay problema. Tampoco estamos diciendo que tú tienes que andar con un chucho y un látigo el día entero. Lo que estamos diciendo es que debemos guiarnos por la palabra de Dios, porque la Biblia no enseña que a los niños no se le pega. Y si la Biblia no enseña eso, ¿por qué yo tengo que creértelo? Que yo debo ser justo, aun cuando pego. Justo con el niño, aun cuando pego. Y mi niño tiene que ver que es por amor a su alma. Que es por amor a su alma. Por eso, Padre, ustedes guardarán la forma correcta de pegar. Eso es problema suyo, no mío. Ahora, el principio es que cuando haya que usar la vara, úsela. Úsela. Otros dicen, no hay problema. Tú puedes dejar que ese muchacho se vaya con los amigos y eso. Son jóvenes. Hay que dejarlo disfrutar. Sí, pero cuando se pierda, nadie vaya a decirte. Mi hermano, yo también estoy sufriendo contigo que tu hijo se perdió porque tú le dabas todos los gustos. Hermanos, hay creyentes que aconsejan así a los hermanos. En su mente liberal, fuera de lo que enseña las Escrituras. Pero aún cuando alguien se acerca a nosotros y viene con una fábula, un cuento en el medio de la iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos deben tener la capacidad de poder identificar la verdad del error. No, espérate, aquí no. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, porque tú sabes que hay cosas que la Biblia no la dice clara y tenemos que desprenderla de un principio. ¿De qué principio tú la estás descargando? ¿Cuál es la raíz de esa rama? Muéstramela. Porque si la raíz está en la palabra de Dios, si está aquí, amén, no hay problema. Bienvenidas sean toda la doctrina que sean conforme a la verdad. Ahora, ¿es conforme al error? Espérate, a un lado, pon la parte. Hermanos, nosotros debemos cultivar ese espíritu. Debemos estar siempre atentos, procurando discernir la verdad del error. Vamos a someterla al análisis de la palabra de Dios. La resiste, la pasó, bienvenida sea. Porque hay una tendencia, hermano, de que hay que modificar muchas cosas porque estamos atrasados, estamos viejos, anticuados, y hay que ponerse moderno, y hay que, usted sabe, darle un toque a la iglesia, a la adoración, al culto. Hay que cambiar ese formato de viejo. ¿Y el formato de viejo es conforme a la verdad? Sí. ¿Y el nuevo es conforme a la verdad? Sí. Bienvenido el nuevo. Ahora, ¿no es conforme a la verdad? Váyase de aquí con lo nuevo. Porque no nos interesa lo nuevo, nos interesa lo que es verdad. Nos interesa lo que es verdad. Hermanos, hay que ser celoso con eso. Porque la Biblia habla claro de eso. Hay gente que para ellos todo está bien. Esa es la filosofía del dominicano, todo es todo y nada de nada. Total. Y así dicen. Debemos cultivar un espíritu que escudriña, que observa. Han escuchado mucho este texto de Hechos, capítulo 17, y los famosos hermanos de Berea. ¿Por qué son reconocidos los hermanos de Berea? Todos nosotros los citamos sin tener que abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de la capacidad de estos hermanos
¿Para qué? Para escudriñar todo lo que se predicaba en su iglesia. Y Hechos capítulo 17 nos dice, inmediatamente, verso 10, los hermanos enviaron de noche, oigan a quién, a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos entonces, llegando, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y cómo lo hacían? ¿Van a predicar? No hay problema, venga. Y cuando el predicador se sentaba y arrancaba, ya sea Pablo, sea Silas, ¿qué hacían ellos? ¿Qué dice el texto? Escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ah, lo que dijo el hermano está muy bonito. Es que él habla tan lindo. O es que habla tan feo. Es que me gusta esa forma de él. Es que él predica que tú sabes. Hermanos, así es que los errores llegan a la iglesia. ¿Sabe cuál debe ser la pregunta? Es conforme a la verdad. Escudriñando cada día. Es que él dijo algo que no me cuadra. No estoy convencido. Y el lunes yo voy a revisar paso a paso, pero oye, que todavía no lo entiendo. Y el martes, y el miércoles todavía, es que no entendí lo que él dijo el domingo. Y yo quiero ver en las escrituras que lo que dijo es verdad o es mentira. Pero muchas veces yo no entendí bien lo que dijo el pastor cuando dijo tal cosa, el predicador cuando dijo tal cosa. Pero ni lunes, ni martes, ni miércoles tomamos las escrituras para convencernos de si fue verdad o fue mentira. De si hay un error o no. Porque óigame, muchas veces vamos a cometer errores. Yo me reí bastante esta semana, porque al parecer no he oído la grabación, pero creo en el hermano que me lo dijo. Cuando comencé el mensaje pasado, yo comencé diciendo que vamos a primera de Colosenses, como si hubiera una segunda o una tercera. No lo he revisado, pero eso puede pasar. ¿Y quiénes están llamados a acercarse? El hermano me lo dijo relajando, y me dijo, ¿cuándo vamos a comenzar con la segunda? Hermano, estaba atento. Estaba atento. Yo le dije, mira, yo no lo recuerdo porque es posible cuando uno sube a veces aquí con los... Pero cuando oiga la grabación, confirmaré lo que tú me estás diciendo. Pero hermano, ¿de qué habla eso? De que debemos estar, ¿qué? De que nosotros podemos en un momento dado equivocarnos y dar una aplicación no correcta a un principio. Y ustedes están llamados a qué? Con amor nos acercamos. Mira, hermano, tú dijiste en el mensaje tal cosa, pero yo estaba viendo en las escrituras esto y aquello. Y mi responsabilidad es, hermano, si es tan claro lo que él me está mostrando que evidentemente es así, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Y si tenemos la oportunidad de rectificarlo, se rectifica. Pero si no estoy convencido, entonces le digo, mira, dame tiempo y yo cojo mi Biblia y reviso. Pero todos, tanto él como yo, ¿a dónde debemos remitirnos? A la palabra. Vamos allá, examinemos ahí, comparémoslo ahí. Estos hermanos de Berea, todos los conocemos, hemos oído su testimonio. ¿Por qué? Porque ellos no comían cuento, hermano. Ellos cuentos no comían, Biblia sí. Y por eso dice que ellos escudriñaban cada día para ver si lo que se estaba predicando era así. Hermano, si eso pasa en todos los sitios, aquí en la iglesia hemos tenido gente que llega y han acumulado un conocimiento que uno se sorprende. Pero quieren que le diga una cosa. La mayoría de los errores doctrinales están mezclados con muchas verdades. Están mezclados con muchas verdades. ¿Y saben por qué no atrapan? Porque somos simples. Porque somos simples muchas veces con esas cosas. En una ocasión estaba hablando con unos hermanos y estaban hablando de una película con corte cristiano. No sé por qué dicen película cristiana, porque las películas no se convierten. ¿Verdad? Pero una película con corte cristiano. Y ese hermano estaba hablando maravilla de esa película. Y yo le hice una pregunta. ¿Tú puedes citarme algunas cosas negativas que hayas visto en la película? Y se quedó pensando por un momento. Y me dice, no. ¿Saben por qué, hermano? Porque se quedó en el título de la película y en el mensaje que ellos querían que tú veas.
todas las mentiras que estaban abajo de la película, no la pudo ver. Por eso caemos en el error. El protagonista principal de la película, que era un cristiano, la novia era impía. El otro que se iba a convertir porque era ateo, la novia era creyente. Y el tipo termina diciéndole al final, no, no importa cómo tú vengas, el Señor lo que quiere es que tú vengas. Ven como tú estás, sigue como tú estás, pero ven al Señor. Qué gran mentira. Todo eso estaba disfrazado ahí atrás. Pero no tuvimos el discernimiento de verlo. Por eso necesitamos discernimiento, buen juicio. ¿Para qué? No nada más para ver lo bueno, sino para identificar lo malo. ¿Qué estaba promoviendo esa película? ¿Hacia dónde estaba llegando los creyentes esa película? No importa que los cristianos tengan novia impía. ¿Quién dijo? Tú no sabes si tú la vas a convertir. Esas son de las cosas, hermanos, que tenemos que identificar. Identificarla. ¿Para qué? Para apartar el error de la verdad. Pero en tercer lugar, hermanos, necesitamos discernimiento para poder estar firme en este mundo. Para poder estar firme en un mundo que está lleno de confusión. Necesitamos discernir para mantenernos firmes en un mundo que está plagado de confusión. Aquí la gente vive tan confundida, hermanos, que salen a defender la vida, pero la están matando. La están matando. Estamos tan locos, hermanos, que salimos a defender la vida de los animales, de los caballos, de los perros, como un video que me dieron esta semana, de los perros, de todo el mundo, pero estamos apoyando el aborto. Miren a ver si estamos locos y confundidos. O como dirían los viejos en el campo, locos y sin idea. No saben por dónde van. Estamos siendo arrastrados por lo que cualquiera cree. Las modas en los países tercermundistas son las modas que imponen los países de mayor desarrollo. Pero hermanos, observe el fin de esa gente. Vea cómo esa gente está terminando. Discierna si eso es conforme a la voluntad del Señor. Porque a veces estamos tan afanados, a veces no estamos, la ansiedad nos está matando, locos por conseguir dinero, porque queremos hacer una u otra cosa, que perdemos el foco de a qué nos ha llamado el Señor. Perdemos el foco totalmente y somos influenciados por todo viento de doctrina que llegue. Hermanos, necesitamos estar firmes para no entrar en ese tipo de confusión. Oigan la advertencia de Dios a esto. En Isaías 5, 20, 22, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces somos los que más sabemos, somos los que siempre tenemos la razón, los que nunca nos equivocamos, y por ahí sigue la lista. Pero la verdad es que debemos estar con los ojos abiertos, con los ojos bien pelados, para mantenernos firmes, observando, procurando con diligencia identificar las cosas que me pueden dañar y empezar rápidamente a quitarla de nuestro camino. El que esté firme, no se dé su trayón. Procure identificar ¿para qué? Para mantenernos en esa firmeza. En esa firmeza. El sabio ve el mal y ¿qué hace? Y el necio pasa y recibe el daño. Si ya lograste identificarlo, toma decisiones sabias a tiempo. Ten buen juicio. Pregúntate, ¿cuál es la consecuencia de esta decisión? ¿Cuál es la consecuencia de creerle a fulano, a mengano, y no a las escrituras? Porque a veces, hermanos, nos venden esas falsas doctrinas
y esos estilos de vida como un espejito y nosotros le damos el oro. Le damos lo que es valioso por lo que no vale. Damos lo que es bueno ante los ojos de Dios para elegir lo que Dios aborrece. Debemos tener cuidado. Necesitamos buen juicio para mantenernos firmes en un mundo que se tambalea más que un péndulo. Que se tambalea, que va, es de aquí para allá. Hoy creen una cosa, mañana creen otra, mañana ya no creen esa, sino que creen otra nueva. Y así viven. Todos los días creen cosas diferentes. Todos los días hacen cosas diferentes. Y nosotros necesitamos, hermanos, tener buen juicio para identificar esas cosas y nosotros poder elegir lo que conviene. Un pensador dijo en un momento de desesperación: yo no entiendo esta sociedad y tampoco entiendo estos hombres. Y él dice: pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente. Y sigue diciendo: por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca van a morir y se mueren como si nunca vivieron. Él dice: yo no entiendo esto. Yo no entiendo qué camino es que llevan estos hombres, pero la verdad es que no entiendo su modo de vida. Qué contradicción, qué confusión. Y nosotros necesitamos ¿qué? Buen juicio. ¿Para qué? Para poner la cosa en su justa dimensión, donde Dios dice que deben estar. Y les recalco esto, hermano, porque no es donde yo creo que deben estar. Porque muchas veces, aun cuando aconsejamos, eso es lo que decimos: yo creo que tú deberías, yo creo que podrías, yo creo. No, hermano, es conforme a lo que Dios enseña, ¿verdad? Dios dice que tú deberías hacer tal cosa. Dios. El mensajero, yo. Pero es Dios que lo está diciendo. Nuestra vida en Cristo, hermano, y tenemos que entender esto bien claro. Nuestra vida en Cristo, nuestro presente está en Cristo, nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Él. Tenemos que estar bien claros en eso para saber qué decisiones vamos a tomar. Porque al final de todo, hermanos, recuerda esta frase: Cristo es tu todo, en todo y para todo. Si no entiendes eso, te convencerán de ir a otro lugar. Pero cuando estamos firmes y nos mantenemos firmes y vemos hacia donde tenemos que ver, hermanos, nadie nos va a mover de ahí. Porque bien dice en las Escrituras: aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermano, le podían vender los espejitos que vengan. Podían vender las aflicciones que vengan. Este hombre estaba claro de que al final de sus días él vería el rostro del Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 23 nos dice: esto es lo que les mandé diciendo: escuchen mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo, y andaréis en mi camino que yo le envié. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Estas son las razones, hermanos, por las que necesitamos discernimiento. Ahora, la pregunta mandatoria sería: ¿cómo vamos a alcanzar ese discernimiento? ¿Verdad? Porque bonito, ya me dijiste por qué lo necesito. Ahora yo quiero saber cómo llego. Porque el lugar se oye bonito, pero yo quiero ir a disfrutarlo. Hermanos, no hay una fórmula matemática para alcanzar el discernimiento espiritual. Apréndete esto: no hay una fórmula matemática. Esto no es que 2 más 2 son 4. Lo que hay, hermano, es una vida disciplinada que cada día se esfuerza por obedecer a Dios.
Esto no es, lee la Biblia 3 veces al día, ora 3 veces al día con las puertas abiertas hacia donde nace el sol, haz ayuno 3 veces a la semana y tú verás cómo vas a crecer espiritualmente y cómo alcanzarás discernimiento. No, hermano. El fariseo delante del altar, ¿cómo decía? Yo oro 3 veces al día, yo doy diezmo de todo. Yo esto, yo aquello, yo lo otro, yo aquello, yo lo otro, yo. Y al final, ¿qué dice la Escritura? Ese obtuvo su gloria. El otro, que no dijo yo, para lo único que usó yo fue para decir yo no sirvo. Yo no merezco nada. Descendió justificado. Y este fariseo no. Entonces, hermano, no es una fórmula matemática. Es una vida disciplinada que cada día se esfuerza por obedecer a Dios en cada área de su vida y ora constantemente para que el Padre le muestre a dónde debe ir. Vida disciplinada que cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, se esfuerza por obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que clama el salmista. Enséñame buen juicio y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. He creído, así que aquí está la primera clave. Si queremos que Dios nos enseñe buen juicio, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Toma su libro, toma la palabra de Dios y ahí está todo. Yo recuerdo cuando entré al bachillerato y mi profesor de matemática, cuando llegué a primero de bachillerato, él era de baja estatura, pero siempre andaba con un paquete de libros. Y el primer día de clase, él llegó con sus libros, lo puso todo en el escritorio y sacó dos. Uno como de este grueso y otro un poquito más fino. Y jocosamente él dijo, todo el que quiera aprender matemáticas tiene que comprar estos dos libros. Sacó el más grande primero y adelante decía Álgebra de Baldor. El clásico del álgebra. Y el otro tenía una guía de ejercicio que el profesor había diseñado. Así que por cada lección él había desarrollado una guía de ejercicio que nosotros después de estudiar el tema teníamos que tomar el otro librito y fajarnos a hacer los ejercicios que estaban ahí. Así que él dijo, si compran estos libros y se fajan a estudiarlos, verán que le va a ir bien en la materia. Y yo le pregunto, muy parecido a lo que estamos aquí. Queremos buen juicio, queremos sabiduría, queremos discernimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios. Ok, ya la tengo, hermano. Esa es una respuesta como muy simple. Porque todos tenemos una Biblia, ¿verdad? Todos aquí tenemos una Biblia, así que me pueden decir, bueno, hermano, esa pregunta está muy sencilla. Esa respuesta es muy sencilla. Que tome la palabra de Dios. Y yo estoy de acuerdo contigo, es muy sencilla. Sí, es una respuesta simple. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? No siempre estamos dispuestos a dejarnos guiar por lo que tenemos en la mano. Ahí está el problema. La respuesta sí es simple, tú la tienes en tus manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener buen juicio? Aquí está. Él nos enseña cómo hacerlo. Yo necesito tener discernimiento espiritual. Aquí está. Él dice aquí cómo obtenerlo. ¿Alguien está a falta de sabiduría? Aquí hay alguien esta mañana que te falta de sabiduría. Pídalo a Dios. Y Santiago nos dice que Él nos dará abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. No vas a alcanzar un buen discernimiento espiritual si no te aferra a la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay respuesta para todo, hermanos. Hay muchos que creen que no. Hay muchos que creen que no. Muchos te dirán, en la Biblia no dice cómo yo tratar con un hijo drogadito que tengo. A lo mejor pensará que no hay respuesta. Sí, está aquí. Mira, ¿y qué voy a hacer con mi esposa tan rebelde? Sí, también está aquí. ¿Y qué voy a hacer con este esposo que no? Aquí también. Hermano, ¿hay algo que usted cree que no está aquí? No, también está aquí. Todo está aquí. Porque todo lo que Dios había revelado para nosotros y que necesitamos está aquí. ¿Quieres buen juicio? Agarra entonces
la palabra de Dios y ve allí. Noten cómo el salmista en otros pasajes, Salmo 119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué está haciendo referencia el salmista? Cuando estamos nublados, si no entendemos, si no puedo ver el camino, ¿qué hago? Tomo la palabra de Dios y me sirve para alumbrar el camino. Hasta de foco no sirve. Nos sirve para alumbrar el camino, para mostrarnos dónde debemos ir, para que podamos ver lo que sin ella no podíamos ver. Imagínese, hermano, está en tiniebla, usted no puede ver hacia dónde va, no sabe por dónde va a caminar. Y el salmista dice, lámpara es a mis pies, ¿para qué? Para que no caiga en hoyo, y lumbrera mi camino para que vea por dónde voy. Para que vea por dónde voy. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra mis ojos. Me ayudan a poder ver, a poder discernir, a poder elegir, a poder identificar qué es bueno y qué es malo. Pero ¿qué es lo que me abre los ojos para poder verlo? ¿Qué alumbra mis ojos para poder identificarlo? La palabra de Dios. Es su palabra la que nos va a ayudar a caminar de conforme a su voluntad. Hermano, cuando llegan esos momentos en el que no sabemos qué vamos a decidir, cuando estamos nublados, no sabemos por dónde coger, entonces recuerda que la palabra de Dios es la luz que necesitas. La palabra de Dios es la luz que tú necesitas. Porque cuando vamos allí, entonces al abrirla, se alumbrarán nuestros ojos. Se alumbrarán nuestros ojos y podemos elegir y decidir para agradar y honrar a nuestro buen Dios y Salvador. Ella nos ha de guiar. Por eso Pablo le dice a los colosenses, no solamente ora por ellos por inteligencia espiritual, sino que en el capítulo 3, versículo 16 le dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿Para qué? Para que elijamos lo que es bueno. Para que podamos decidir lo que es de conformidad con la voluntad de nuestro Dios. Vemos entonces por qué es tan importante el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Porque ahí está todo lo que nuestra alma necesita. Ahí está todo lo que tú necesitas. Ahí está todo lo que necesitas para trabajar con tus hijos, lo que necesitas para trabajar con tu esposa, lo que necesitas para lidiar con las situaciones difíciles en el trabajo, lo que necesitas para todas las áreas de tu vida. Ahí está contenida, mi hermano. Si alguien en algún momento te pregunta que hay algo en la Biblia que no entiende, entonces procura sentarte con él y mostrarle que ciertamente Dios nos ha dado la respuesta a todas nuestras necesidades en su palabra. Pero en segundo lugar, mi hermano, si queremos alcanzar buen juicio y madurez espiritual, ya tenemos la palabra, pero es posible que hayan cosas, como acabo de decir, que no entendemos muy bien dentro de la palabra. Hay pasajes que son difíciles, ¿verdad que sí? Hay pasajes que nos ponen a dar vueltas y horas y horas y horas y no entendemos qué es lo que dice. ¿A alguno le ha pasado eso aquí? Pero yo lo felicito, a mí sí. Y a lo que le ha pasado como a mí, pues bienvenido al club. A veces nos encontramos frente a un texto, hermano, mire, que por más vueltas que le damos, no entendemos. Y tenemos 3 días orando y no entendemos. Cuando sucede eso, hermano, Dios nos ha dado 2 grandísimas ayudas. En primer lugar, su Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nuestros pastores o algunos amigos que puedan tener una madurez espiritual mayor que nosotros y nos puedan ayudar. Pero ¿verdad? La Biblia específicamente nos guía hacia nuestro pastor, el consejo pastoral, y vamos allá. Pastor, no entiendo. Tal vez en algún tiempo el pastor tampoco lo entendía y cuando llegó el primero fue que lo entendió, así que ya le servirá para tratar con aquellos que no lo entienden. Pero lo cierto, hermanos, es
que no estamos solos en esta batalla, no estamos solos en este deseo de querer alcanzar buen juicio y sabiduría. Así que podemos ir donde nuestros pastores. Vamos allá, nos sentamos con ellos. Hay mucha gente que no quiere que nadie se meta con ellos. Y la razón por la que muchas veces no van a la oficina pastoral es porque ellos no quieren que nadie se meta con ellos. Ellos quieren vivir a su manera y en su estilo. Y eso habla, hermano, aún de falta de buen juicio. Así que no es mucho lo que van a crecer tampoco. Debemos ir allá y observen, hermanos, cómo Dios es tan sabio que aún en su palabra nos da ejemplo de cómo debe funcionar esto. Vamos a Ezequiel capítulo 44, verso 22. Ezequiel capítulo 44, verso 32 dice, ni viuda ni repudiada tomarás por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fueren viuda de sacerdote. Versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo puro. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo puro. ¿A quién le había dado Dios esa responsabilidad? Los sacerdotes. Aquellos que estaban guiando al pueblo de Israel. ¿Para qué están nuestros pastores en la iglesia? ¿Nada más para venir a predicar el domingo? No. La semana está llena de citas pastorales. ¿Para qué? Para ayudar a los hermanos, para ayudar al pueblo de Dios. ¿A qué? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es un llamado, hermano. Es una responsabilidad, más bien, grande la que tienen nuestros pastores sobre sus hombros. Así que nosotros debemos frecuentemente incluirlos a ellos en nuestra oración para que Dios le dé buen juicio y sabiduría también. Y así puedan guiar el pueblo de Dios. Cuando Salomón fue elegido rey y Salomón se encuentra ante esta gran responsabilidad, muchos de nosotros hubiésemos pedido muchas otras cosas. Pero ¿saben cuál fue la petición de Salomón cuando se vio ante la gran responsabilidad que Dios le había dado? Primera de Reyes, verso 3, versículo 9, capítulo 3, verso 9. Salomón dijo, le pidió a Dios, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Los que oran poco por sus pastores ya tienen un motivo más de oración. Pero imagino que muchas veces, tanto el pastor Guzmán como Dante, han de orar como oró Salomón. Señor, dame un corazón entendido para juzgar bien en tu pueblo. Ayúdame a discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Y por qué ellos necesitan discernirlo? Para poder guiarnos. Para poder guiarnos. Para poder guiarnos. La otra ayuda que tenemos, como ya mencionamos, es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Señor, en la cena, en el aposento alto, le dijo en Juan capítulo 14, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, para que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Hermanos, ¿por qué queremos a veces correr esta batalla solo? Tenemos el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros para guiarnos y enseñarnos acerca de las cosas que debemos y tenemos que hacer. No te vayas solo, hermano, porque se te va a abrir el pecho en el camino.
Va a terminar explotado en el medio del camino y diciendo, es verdad, yo no puedo. Con lágrimas en los ojos, guayado en el cuerpo entero, por todos lados, machucado, por todos los tropezones, trompones, patadas que vas a coger en el camino para decir, sí, Señor, ven, ayúdame. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Cada uno de los creyentes ha recibido, ha sido sellado, nos dice Efesios, por el Espíritu Santo de Dios. No sé qué elegir, no sé por dónde coger, no sé qué decisión tomar. No sé lo que puedo hacer, necesito buen juicio, necesito sabiduría para poder discernirlo. Entonces, ¿qué hago? Clamo al Espíritu Santo de Dios, a quien Él dice que envió en su nombre, para que me enseñe todas las cosas. Todas las cosas. Y es interesante, hermanos, que Pablo, cuando habla a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Hablando de la revelación de la palabra de Dios, él dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿qué hombre sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios ha concedido. Versículo 13. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, por el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los que no son creyentes no pueden discernir, y Lizardo hablaba de eso en la escuela dominical esta mañana. Nicodemo no podía discernir espiritualmente lo que el Señor le estaba diciendo. Sus ojos estaban vedados. El hombre natural, o sea, el no creyente, no puede entender las cosas espirituales. Para él son de qué? De loco. Para mucha gente nosotros somos un grupo de locos que los domingos venimos aquí a adorar al Señor. Ellos no van a entender eso a menos que el Espíritu de Dios no ilumine su mente y le haga ver entonces la gloriosa realidad de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dado todas las cosas. Ahora piensen por un momento en el aspecto en el que estamos. Cuando nosotros estamos en una dificultad, oramos al Espíritu Santo para que nos ayude, porque hay muchas cosas que necesitamos acomodarla, lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, si nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios, no vamos a poder acomodar lo espiritual con lo espiritual, sino que vamos a tender a elegir todo lo contrario a lo que es espiritual. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? El Espíritu Santo de Dios nos debe ayudar, nos ayuda a nosotros a que acomodemos la cosa donde van. En buen dominicano, ¿verdad? Lo espiritual con lo espiritual. Y entonces podemos discernir con claro juicio lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a entender cuál es el punto espiritual dentro de esa conversación. ¿Hacia dónde me lleva esa conversación, esa acción, esa decisión? ¿Cuál es el resultado que yo voy a tener de eso? Y cuando tomo el resultado, lo miro y digo, no es espiritual, lo desecho. No tiene un bien espiritual en sí, lo desecho. Tiene un beneficio espiritual, lo abrazo. Y ahí está el Espíritu de Dios para ayudarnos entonces a discernir, nos da todas las herramientas que necesitamos para caminar en los caminos de la vida cristiana, para que cada día nosotros podamos crecer en el conocimiento, para ayudarnos y exhortarnos a alcanzar un nivel de madurez mayor en la vida cristiana y equiparnos así entonces para que tengamos un buen juicio y podamos elegir no solamente lo bueno, hermano, sino lo mejor. No solamente lo que es bueno, sino poder elegir lo que es mejor y que nosotros podamos entonces caminar no por los caminos bonitos, espaciosos, deleitosos y bellos. No es eso lo que dice, ¿verdad?
Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Hermanos, cuando estamos ante esas dos puertas, hay que saber elegir por dónde vas a coger. Porque es posible que tus emociones te digan, mira qué linda, grande, ancha. Mira la acera bonita. Y la que está más de tartaladita y feíta, te dice, óyeme, ¿qué problema? Muchas veces el bienestar económico, la estabilidad económica, nos hace creer que podemos tomar decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y aún sin tomar en cuenta el consejo de nuestros pastores. Porque todo va bien, creemos nosotros. Sin embargo, podemos encontrarnos con que hace rato que hemos abandonado el buen juicio y la sabiduría. Y es posible que como estos hermanos en Corintios, lo que Pablo le habló, hace rato, perdón, a los que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que ellos habían tenido comezón de oír y luego se habían apartado de la verdad. El buen juicio, el discernimiento nos ayuda entonces a nosotros a estar plantados en la palabra de Dios, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a decidir cómo conviene, buscando el consejo de nuestros pastores, para ya, de lo que ya estoy seguro, reconfirmarlo, porque eso no pesa, sino que da tranquilidad. Usted sabe lo bueno cuando usted va a tomar una decisión y usted la ha pensado, la ha meditado, la ha hablado con su esposa, y luego usted dice, pero vamos a plantearle todo como es al pastor, no le digan nada más lo que le conviene, digan todo. Y después de analizarlo todo, él dice, yo estoy de acuerdo contigo, mi hermano. Y uno se siente, estamos de acuerdo. Vimos en la escritura ambos y estamos de acuerdo. Hermanos, para eso necesitamos ejercitarnos en estas gracias. Es interesante que Pablo termina diciéndole a los hermanos en la iglesia de Filipo, luego que también le había exhortado, con esto terminamos, dice, esto pido en oración y que esa sea nuestra oración, hermanos. Pablo le dijo a ellos, esto pido en oración, Filipenses 1:9, para quienes lo quieran anotar, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha concedido el privilegio de poder abrirla y ver nuestra necesidad de tener discernimiento espiritual, buen juicio conforme a tu palabra. Qué bueno que no solamente muestra nuestra necesidad, sino también que nos guía tu palabra a donde tenemos la respuesta para cada una de ellas. Ayúdanos a encontrar respuesta en tu palabra, Señor, para cada necesidad, para cada circunstancia, para cada momento de nuestras vidas. Danos la sabiduría de poder encontrar en tu palabra de vida aquello que ha de alumbrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro camino. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, quien tú prometiste, quien tú sellaste en nuestros corazones, para que Él nos guíe en toda verdad y justicia en este camino. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.